Muy bien, vamos entonces esta noche quiero revisar nuevamente en el libro de los Hechos la parte final del capítulo 7. Si estaría Eric por ahí, alguien le podría avisar si me ayuda aquí para poner el Easy Worship. Alguien que me eche la mano. Sharon, gracias, hija. Gracias. Okay. Bien, vamos, mientras preparamos ahí el Easy Worship, vamos a Hechos capítulo 7. Quiero revisar con ustedes la parte final del discurso de Esteban ante el concilio, ante el Sanedrín judío, porque como para un repaso anterior y reanudamos en el capítulo 8. Y quiero que vean lo que nos dice ahí Hechos capítulo 7, en el versículo 51. En Hechos capítulo 7, 51, en la parte final de su discurso, Esteban dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así que aquí en esta parte Esteban está diciendo, está denunciando cómo ellos resisten al Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo como lo hicieron estos líderes religiosos. Entonces, resistir el Espíritu Santo nos hará ser duros de corazón. Resistir al Espíritu Santo hará que nosotros seamos o estemos tomando una actitud de incredulidad. Gracias. Gracias, ya yo aquí lo pongo. Muchísimas gracias. Me pareció esta parte final revisarla nuevamente con ustedes, porque nos podemos preguntar en qué forma o en qué áreas nosotros resistimos al Espíritu Santo, o podemos estar en peligro de resistir al Espíritu Santo. Aquí lo que Esteban les está diciendo es que aunque ellos dicen creer en Dios y dicen obedecer la ley de Dios, en realidad están actuando de una manera contraria. Así que algo que les enseñamos a las personas en nuestro curso Vive Sin Límites, que me parece muy importante, cuando alguien comienza a vivir una relación personal con Dios, es que ellos sepan que Dios trabaja produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y me parece muy importante que sepan que en realidad Dios produce en nosotros un deseo de vivir en su voluntad y un deseo de, por tanto, ser obedientes a su palabra, ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Por eso en nuestro nivel básico enseñamos cómo ir a Dios, porque deseamos que los recién nacidos y todos tengamos esta experiencia en la vida cristiana y sepamos que desde luego que el Espíritu Santo nos está hablando. Así que estos líderes religiosos no podrían alegar a su favor que ellos no oían al Espíritu Santo. Lo que se les está diciendo es que están oyendo al Espíritu Santo, pero el problema no es que no escuchen, no oigan, sino que ellos están resistiendo. Y quiere decir entonces que ellos están actuando de una manera contraria. ¿En qué áreas? Yo hablo frecuentemente aquí en las conferencias de domingo. Hay 3 áreas que yo identifico básicas en la vida espiritual y que yo deseo que la iglesia viva no solamente en el discipulado, sino toda la iglesia esté siendo sensible y dócil al Espíritu Santo. Y son 3 áreas de las que hemos hablado. 1, perdonar. Son 3 áreas básicas que tú debes identificar. Si nosotros resistimos al Espíritu Santo cuando Él nos dice que perdonemos. El domingo ya vimos que en realidad ningún cristiano, ningún hijo de Dios debería estar hablando mal de otros, ni debería de actuar como el diablo lo hace. El diablo es un acusador y todo el tiempo está en contra nuestra. Muchos cristianos toman lugar con el enemigo. Entonces, cuando alguien se niega a perdonar y en vez de eso se dedica a buscar venganza, a exigir justicia,
lo que en realidad está haciendo es resistir al Espíritu Santo. La siguiente área, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería, de lo cual hablo con frecuencia? Un área es perdonar. Si nosotros estamos tan enojados que nos negamos a perdonar, estamos resistiendo. El otro área es servir. Tenemos realmente un grupo muy reducido de personas que están sirviendo, de toda la gente que se congrega con nosotros. ¿Te das cuenta? Muchos piensan que servir es una opción, si yo quiero sirvo y si no, no. Muchos piensan que solo un grupo de personas debería de estar sirviendo. Y me refiero a lo básico, algo básico que enseñamos a las personas que se unen a nosotros en esta familia espiritual. Lo primero, si alguien quiere servir, tiene que empezar a servir como voluntario. Porque lo primero que queremos enseñarle a las personas es a servir como voluntarios. Y al servir como voluntarios también ayudar con todo lo que se requiere aquí para nuestro servicio de domingo, ¿no? Entonces, deseamos que las personas se convenzan y lo hagan porque conocen a Dios y viven en el amor de Dios, y eso es la razón por la cual sirven a Dios. Pero cuando una persona se niega a servir, en realidad está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Saben? Ni siquiera nosotros deberíamos, como pastores o líderes, decirle a alguien, ven a servir a Dios. Una persona que ha conocido a Dios y que vive en el amor de Dios tendrá suficiente convicción para levantar la mano y decir, pastor, ¿yo en qué puedo servir aquí? Entonces no quiere decir que Dios, ¿o ustedes creen que Dios les hable a algunos y a otros no les diga lo mismo? ¿O les dice, a todos nos dice lo mismo? A todos nos dice lo mismo. Servir a Dios es un fruto de vivir en el amor de Dios y vivir en una relación personal con Dios. Entonces, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Qué pasa en las iglesias? Que esto no ocurre frecuentemente. ¿Saben? Yo al hablar con pastores me entero que la problemática que se vive en las iglesias es en todos lados. Y que normalmente en las iglesias la gente solo quiere ir a congregarse el domingo sin ningún compromiso. Entonces, ¿realmente Dios se les está hablando a todos de que les sirvan o nada más nos habla a algunos? No, a todos. No solo a los pastores, ¿verdad? Ni a los hijos de los pastores, que por cierto quiero que sepan que lamentablemente la cultura en el ministerio no es de que los hijos de los pastores estén activos sirviendo. Quiero que sepan que hay un fenómeno en las iglesias y es que precisamente los hijos de los pastores son los que no quieren estar en el ministerio. Así que si ustedes ven a nuestras hijas servir en el ministerio, no es porque son nuestras hijas, es porque ellas han desarrollado una relación personal con Dios y tienen la convicción para servir. Pero más bien es al revés. Por ejemplo, aquí Eli, que es pastor también, todos sus hijos están en el ministerio sirviendo. Ahora que yo lo supe, me dio tanto gusto, pero no es normal, Eli, no sé si tú has sabido. Al hablar con otros pastores, no es normal. Los hijos de los pastores no quieren saber nada. Han sido tan lastimados al ver cómo en las iglesias tratan a sus padres como pastores, cómo los traicionan, cómo los lastiman, cómo se van de la iglesia, que no quieren saber nada. Dicen, no, yo no me meto ahí. Eso es para valientes o para tontos. ¿Sí? La verdad que creen, los hijos de los pastores están muy lastimados por la gente de la iglesia y por eso no quieren saber nada. El otro área donde muchos están resistiendo al Espíritu Santo, ¿dónde creen que es? El diezmo y la ofrenda. Las personas que no diezman y no ofrendan, en realidad están resistiendo al Espíritu Santo. En nuestro curso Vive sin Límites yo hablo claramente de este tema por una razón. Normalmente cuando las personas que llegan a la iglesia ven que tomamos ofrenda y hablamos de diezmo, muchas personas, a ti te pudo haber pasado también, tú lo sabes también, les genera un conflicto que en las cosas espirituales se pida dinero. Y las personas en nuestra cultura creen que donde quiera que se pide dinero es un lucro. Bueno, yo hablo de eso con mucha claridad y soy muy directo, ustedes lo saben en el curso. Lo que yo digo es que las personas que comienzan en la vida cristiana
puedan entenderlo y dejen de tener un prejuicio acerca de esto y puedan entender que esto es algo que está en la palabra y que es algo que Dios les está hablando, que ellos diezmen y ofrenden. Y si no lo hacen, bueno, es su responsabilidad, pero lo que está pasando es que estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estas son áreas básicas de la vida espiritual, pero tú puedes identificar y hacer toda una lista de temas donde podemos nosotros estar en el peligro de estar resistiendo al Espíritu Santo. Así que este tema me pareció importante. Esto que habla en la parte final Esteban, su discurso, es porque él está confrontando la incredulidad de los judíos, de los líderes religiosos, y por tanto su desobediencia. Entonces encontramos que en la Biblia hay un tema de obediencia y desobediencia. Estamos viviendo un cristianismo tan mediocre que para la gente oír de esto le resulta absurdo. Y dice, a mí nadie me tiene por qué decir lo que yo tenga que hacer, yo sabré si lo hago o no lo hago. Esa es la forma en que piensan los cristianos. No se detienen a pensar, ¿estoy obedeciendo al Espíritu Santo o estoy haciendo lo que yo quiero? Y es que finalmente tú puedes hacer lo que tú quieras, nosotros podemos hacer lo que queramos y podemos vivir en desobediencia en la vida espiritual si nosotros lo queremos, pero eso no es el plan de Dios. Él nos está llamando a ser obedientes. Entonces, fíjate qué impresionante, ¿no? Que estos líderes religiosos, cuando Esteban denunció la incredulidad de Israel, les mostró 4 cosas en la parte final de su discurso. La conclusión es esta. Cuando les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo y sus padres también. Y les está diciendo, número 1, resistieron como los hermanos de José resistieron y rechazaron a José. Número 2, ustedes son como sus padres que rechazaron a Moisés cuando los quiso sacar de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés defendió a aquel hebreo, salud, de aquel egipcio? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazó. Tercero, les está diciendo, rechazaron a Dios cuando ustedes se hicieron un becerro de oro cuando Moisés no aparecía, cuando en realidad estaba recibiendo las tablas de la ley. Y cuarto, es lo que él dice en su discurso, ustedes también rechazaron de la misma manera que sus padres lo hicieron cuando enviaron espías a la tierra prometida, a la tierra de promesa, y ellos no quisieron por su incredulidad entrar, y eso los llevó a regresar al desierto y vagar durante 40 años por causa de su incredulidad y de su desobediencia. Entonces, algo que tenemos que considerar aquí es la importancia de que nosotros aprendamos a no resistir y aprendamos que nuestra carne y nuestros criterios personales, aún nuestra formación anterior en la vida cristiana, donde nosotros hemos adoptado y hemos tomado criterios de creer en lo que nosotros nos gusta creer. Y si alguien viene y nos dice algo contrario a lo que yo pienso, no lo aceptamos. Eso es resistir al Espíritu Santo. Cuando Esteban habla de la idolatría, se está refiriendo a ese becerro de oro, a otro peligro en la vida cristiana. Y es que nosotros podemos encontrarnos en una situación terrible de querer que Dios se conforme a nuestros deseos y creer en un Dios que nos dice lo que queremos oír. Eso es idolatría. Y eso es lo que denunció Esteban, ¿no? Que cuando oímos que nos predican en la palabra, pero eso no me parece, o no estoy de acuerdo con eso, entonces yo estoy formándome una imagen de un Dios que lo voy a hacer con mis manos, como ellos hicieron con sus manos un becerro de oro. Entonces yo voy a creer en un Dios que a mí me va a decir lo que yo quiero oír. Y si me predican de este Dios que dice algo distinto a lo que yo pienso, yo no lo voy a aceptar. Eso es resistir el Espíritu Santo. Por eso me pareció muy importante, fíjense, ahora que yo revisé esto, vi todo esto, muy importante, y por tanto afirmarnos en la obediencia de la fe. Dice la Biblia dice el libro de los Hechos que era tal el impacto de la predicación del Evangelio que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que
el libro de los Hechos, a lo largo de todo el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver la reacción y la respuesta que tuvieron las personas a las que se les predicaba el Evangelio. Vamos a ver cómo de aquí comienza una persecución y el Evangelio llega a Samaria. Y después llega a la casa de Cornelio, a los gentiles, y después el libro de los Hechos describe los viajes del apóstol Pablo por Asia y Europa, donde él está igualmente predicando a Jesucristo. Y lo que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos es cómo reaccionaban las personas al oír. Fíjate qué impresionante. Cómo en la fiesta de Pentecostés, ¿recuerdan? Una multitud se volvió a Dios y reconoció a Jesús como el Mesías, una multitud religiosa de judíos. Y cómo aquí frente a Esteban, la gente no reaccionó bien ante el discurso de Esteban, sino al contrario, ya vimos que lo condenaron a morir y lo apedrearon. ¿Te has preguntado con qué derecho ellos lo tomaron y lo apedrearon? Estamos hablando de líderes religiosos. Fíjate nada más qué espantoso. Líderes religiosos que recitaban el Shema, que el Shema en hebreo significa oye, oye y hace. No nada más oye como nosotros los occidentales. Oye y hace, haz lo que oíste, vive en lo que oíste. No, Shema Israel. Qué espantoso que ellos decían Shema Israel, el Señor nuestro Dios es uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué terrible, ellos creían que de verdad Esteban estaba hablando en contra de la ley y en contra del templo. Qué tragedia. Uno, no darse cuenta que está tirando a gol en su propia portería. Y necesitamos entender el conflicto de la gente religiosa. La gente religiosa es lo que está pasando. Cuando rechazan el Evangelio, cuando no quieren oírnos, en realidad están en esa condición donde ellos no se están dando cuenta que están actuando en contrario a la voluntad de Dios en quien dicen creer. Me pareció esto muy interesante. Así que esta incredulidad consistía en que, a pesar de oír la palabra, las promesas y lo que los profetas habían anunciado y aún las señales demostradas, ellos no creyeron. Y en segundo lugar, podían ver la incredulidad y la rebelión de sus padres, pero no de ellos mismos. Eso quiere decir que es muy fácil que yo vea en otros lo que no puedo ver en mi propia vida. Eso fue lo que pasó con esos líderes religiosos. Así que bueno, creo que el libro de los Hechos nos puede inspirar a que nosotros tengamos la respuesta correcta cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y está hablándonos como iglesia. Porque en la parte de su discurso, recuerdan que Esteban hablaba de Moisés, cómo recibió el modelo del tabernáculo. Y ese modelo para construir el tabernáculo en realidad representa a Jesús. Yo les puedo dar un estudio acerca del tabernáculo del testimonio, y yo les podría mostrar en las escrituras cómo todo ese tabernáculo representaba a Jesús. Así que en realidad lo que les estaba diciendo Esteban es lo que dice Hebreos. Hebreos fue escrito para mostrarnos que el tabernáculo que Dios les ordenó que construyeran en el desierto para que Dios habitara en medio de su pueblo representa a Jesús. Todo Hebreos nos muestra cómo ese tabernáculo en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual para nosotros en el nuevo pacto, en la gracia, y cómo representa a Jesús. Entonces quiere decir que es a través de Jesús como nosotros nos podemos acercar a Dios y hacer que su presencia habite en medio de nosotros. Es un modelo. Y ese modelo en realidad es la iglesia. Entonces hay una controversia acerca del libro de los Hechos. La pregunta que muchos se hacen es si el libro de los Hechos es solo una información histórica sobre la iglesia, o si nos da principios normativos sobre la iglesia. Entonces a mí me gusta enseñarlo con los dos, en los dos aspectos. Sí nos da la información del comienzo de la iglesia, porque esta es la primera iglesia. Recuerdan que en Megatendencias les mostraba yo
como las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 representan los 7 periodos en la historia de la iglesia, desde que comienza hasta el arrebatamiento. Y veíamos que la primera iglesia era Éfeso. La iglesia Éfeso, que significa deseable. O sea, fue la iglesia que pudo experimentar, pudo vivir con los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús en el comienzo, la experiencia del inicio, que la hizo deseable, y que era una iglesia que deseaba. Fue una iglesia que pudo haber, que las personas estaban dispuestas a dar su vida por Cristo, tanto a morir con Cristo, por Cristo, como a vivir para Jesús, vivir sirviendo a Dios, no solo dispuestos a morir. Entonces, esta iglesia del comienzo, se le conoce como la iglesia del comienzo, la iglesia del principio, podemos comenzar aquí a ver un modelo que en realidad nos va a dar principios normativos de cómo nosotros servir en la iglesia y cómo nosotros entender cómo edificar la iglesia. En estos últimos tiempos necesitamos discernimiento, porque lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es grave. La iglesia de los últimos tiempos es la Odisea. Se le conoce como la iglesia de la apostasía, la iglesia tibia, y algunos le llaman la iglesia hipócrita. Entonces es el síndrome en el que vivimos los cristianos de estos últimos tiempos. El peligro de ser parte de esa muchedumbre religiosa de cristianos, o vivir en el modelo que Dios ha establecido para su iglesia. Entonces, así que este estudio también tiene esa finalidad de ser algo normativo para nosotros. Bien, entonces, había mucho más que comentar en esta parte final, pero no me voy a detener más. Vamos a continuar porque aquí vemos en el capítulo 8 entonces el comienzo de la persecución en contra de la iglesia. Aquí vamos a ver en el capítulo 8 cómo el evangelio se extiende, como Jesús les dijo: me serán testigos, comenzando desde Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver que con la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, da comienzo a una persecución. A lo largo de la historia de la iglesia es sorprendente que en realidad la persecución fue iniciada por líderes religiosos. Ya veremos sabemos que bajo el Imperio Romano hubo 10 periodos de persecución en contra de la iglesia. Comenzó en el año 64 con Nerón. ¿Han escuchado de Nerón? Que incendió Roma y culpó a los cristianos, y eso dio comienzo a fue la primera de 10 periodos de terrible persecución, desde el año 64 después de Cristo hasta el año 313, en que Constantino declaró al cristianismo como una religión tolerada por el Imperio Romano. Estamos hablando de 300 años de persecución. ¿Saben de dónde provino esa persecución? De gente religiosa. Fue la gente religiosa la que incitó persecución. Por eso el Imperio Romano, al final de cuentas, acabó, ¿verdad?, viendo ahí una oportunidad al perseguir a los cristianos de justificar, porque cuando Roma entra al tiempo del imperio, que tuvo un gran esplendor, en estos tiempos ya el Imperio Romano estaba en una crisis. Así que la persecución en contra de los cristianos le dio al imperio una oportunidad de poder sobrevivir. Así que dice aquí: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí es interesante que dice que ahora la persecución no era en contra de los apóstoles, porque incluso todos los apóstoles fueron encarcelados por el concilio judío, el Sanedrín. Pero aquí ya la persecución no es en contra de los apóstoles, es en contra de todos los cristianos judíos en Jerusalén.
la pregunta es ¿por qué ya no estaban persiguiendo a los apóstoles? También, desde luego, veremos más adelante que matan Herodes, ejecuta a Santiago, que estaba presidiendo en la iglesia de Jerusalén, era el líder, en realidad no Pedro. Y vamos a ver que Pedro es encarcelado en el capítulo 12. Pero parece que tenían temor por lo que ya había ocurrido con Ananías y Zafira. Entonces había un temor acerca de los apóstoles, pero aquí ya la persecución se generaliza en contra de la iglesia. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Por cierto, Esteban, les decía yo que él era un judío helenista. Los judíos helenistas eran judíos que habían nacido, no habían nacido en tierra de Israel, sino en otras naciones. Y en naciones que habían estado bajo la influencia de la cultura griega. Esteban es un nombre griego y significa corona. Es interesante porque Esmirna, que significa mirra, que es la iglesia que representa 300 años de persecución bajo el Imperio Romano, Jesús se presenta ante esa iglesia y le dice, yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo. Y en la parte final les ofrece la corona de la vida. Entonces es interesante porque Esteban, que significa corona, como primer mártir, representa precisamente este periodo de la iglesia, el comienzo de este periodo de la iglesia, en donde aquellos que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Entonces veremos aquí que Dios nos habla en esto de dos temas, que tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo, pero también necesitamos estar dispuestos a vivir por Cristo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo recibí a Cristo hace como más de 30 años, se predicaba mucho en las iglesias sobre la persecución. Como los cristianos éramos una minoría en la nación, y en México ha habido ya persecución, claro, pero había ese temor de que en cualquier momento iba a haber una persecución en contra nuestra. Entonces los que llegamos a Cristo en esa época, en ese tiempo, estábamos ya preparados para sufrir persecución. Y se hablaba de que estábamos en los últimos tiempos y de que podíamos sufrir persecución y se nos discipulaba para estar dispuestos a morir por Cristo. Entonces ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta que aunque hay persecución en algunas partes del país, sin embargo en general nosotros vivimos en disfrutamos de mucha libertad religiosa. Y efectivamente el rechazo no es el mismo que cuando yo llegué a Cristo. Entonces ahora resulta que no es tan importante estar dispuesto a morir por Cristo, que en el tiempo en que yo llegué a Cristo todos decíamos amén a eso, pero ahora lo importante es vivir para Cristo, porque ahora los cristianos de hoy no viven para Cristo, ni están dispuestos a vivir para Cristo. Entonces la pregunta es si estaríamos dispuestos a morir por Cristo. Ahora que estuve documentándome sobre la persecución y la forma en que actuaba la Santa Inquisición y la forma en que los cristianos sufrieron persecución en la iglesia de Esmirna por 10 periodos a lo largo de 300 años, bueno, no quería ni seguir leyendo de lo que sufrieron por causa de su fe. Ni idea tenemos de lo que es sufrir por Cristo. Nosotros sufrimos porque Dios nos ha bendecido para que nuestro negocio prospere. Sufrimos porque no tenemos para pagar la luz. O porque nos corrieron del trabajo, por eso lloramos, pero no tenemos ni idea lo que es vivir para Cristo, que es mucho más que eso. Entonces la verdad es que el libro de los Hechos nos habla de esa forma, nos describe esa realidad. Nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Observen esto. Me llama la atención porque acabo de mostrarles en la parte final del discurso de Esteban cómo los líderes religiosos resistían al Espíritu Santo y rechazaron a Esteban. La forma en que actuaron en contra de él fue brutal. Quiero que sepan que fue ilegal lo que le hicieron a Esteban. Ellos tenían que haber obtenido una autorización del gobierno romano. Y tenían que haber hecho un juicio en contra de Esteban. No actuaron así, actuaron de una forma brutal.
y simplemente lo condenaron a muerte y lo apedrearon hasta matarlo. Pues eso fue totalmente ilegal. Claro, el Imperio Romano jamás dijo, ¿y por qué hacen eso? No les importó lo que le hicieron a Esteban, claro. Pero la verdad es que la persecución religiosa en la historia de la iglesia ha provenido de gente religiosa. Después, desde luego, ha acabado siendo política, proveniente del mismo Estado. Sabemos que en China el Estado, el Partido Comunista Chino, el gobierno comunista chino, a pesar de que ellos, su economía está prosperando bajo un capitalismo, siguen siendo comunistas en su ideología. Y allá los cristianos son perseguidos y hay una tremenda iglesia subterránea. Tengo un amigo pastor que me invitaba a viajar a China, él ya ha ido a China. Dice que desde que llegan encubiertos. Y dice que él conoce a un empresario, pues un hombre muy rico que se hizo cristiano y que les hacen creer que llega a su como como un parque industrial, a su complejo industrial. Y entran a su complejo industrial y entran encubiertos como van a hacer negocios, pero llegan a una reunión de la iglesia encubierta. Entonces me llamó la atención esto, porque como ellos comenzaron a predicar, ya no eran solo los apóstoles, era toda la iglesia, estaban predicando el evangelio. No decían, es que cómo voy a predicar si me quieren matar, es que ¿cómo quieren que predique si me quitaron mis cosas? Porque estas personas perdieron todo. Y sin embargo, y a pesar de eso, ellos estaban predicando el evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo Saulo pudo finalmente conocer a Cristo cuando él era uno como ellos? Eso es impresionante, él también resistía. Pero lo que escuchó de Esteban hizo algo en su corazón, tocó de alguna forma su corazón, que él llegó a Cristo, pero él estaba igual, él consintió en la muerte y ahora lo vemos aquí siendo el líder de una persecución religiosa. Pero ellos están predicando por todas partes el evangelio. ¿Saben cuál es el problema aquí en Querétaro? Realmente en las iglesias no predicamos el evangelio. Ahora que se hizo Invasión México, ustedes lo vieron, algunos que estuvieron ahí, como claro que la gente no dedicaría tiempo para eso. A duras penas vendrían a congregarse el domingo, pero ir a una capacitación para que yo le predique el evangelio a las personas que conozco, no tengo tiempo para eso. Entonces la pregunta es que muchos se hacen, ¿tú crees que necesitamos una persecución para comenzar a predicar el evangelio? Necesitamos llegar a esta crisis como para ser despertados y que Dios haga algo con nosotros al punto que prediquemos el evangelio. Porque aquí en México se está librando una batalla espiritual tremenda, porque la agenda de este gobierno en la parte espiritual es dual. Ellos están teniendo el apoyo de muchos pastores que están promoviendo la cartilla moral en sus iglesias y que consideran que esa es una oportunidad para ser sal en la tierra. Ir con una cartilla moral y tener el apoyo del gobierno para ir a los vecinos y a la gente que conocemos para hablar de valores no está mal. Entonces, por un lado se abre la puerta de esta forma, pero por otro lado hay una intolerancia hacia los cristianos y a la agenda que nosotros tenemos de valores, ¿no? Como la ideología de género, como el aborto. Bien, entonces aquí nos hace pensar seriamente y dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Una demostración de poder impresionante. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe no era del grupo apostólico, este era otro Felipe. Este es llamado Felipe el evangelista. Era evangelista. Bien listo para predicar el evangelio, Felipe. Y entonces él se va huyendo a Samaria y ahí predica. Interesante, fíjense, interesante, porque los samaritanos era
era una sociedad despreciada por los judíos, tanto en lo religioso como socialmente. Jesús se expresó bien de los samaritanos. ¿Recuerdan cuando cuenta la historia del buen samaritano? Que el levita se pasa de largo, el fariseo se pasa de largo cuando ven a alguien que lo asaltan y lo dejan malherido en el camino, y el que se detiene para ayudarlo y llevarlo a un mesón es el samaritano. Entonces aquí el Evangelio demuestra cómo el Evangelio es puesto por encima de la cultura nacional y de la cultura local, porque ellos no se someten a esa cultura de división, sino ellos están predicándole a los samaritanos con el amor de Dios, predicando a Jesucristo y rompiendo esa barrera cultural y social de enemistad y división. Qué interesante, ¿no? Que el amor de Dios puede reconciliar a los pueblos, puede reconciliar a las etnias y naciones que están divididas, que hay un odio, donde hay un odio regional, hay un odio regional, cómo Dios puede llevar a una reconciliación a través del Evangelio. Entonces observa Felipe cómo Dios lo está usando, y de esta forma, pero Jesús le dijo a la iglesia: estas señales seguirán a los que creen. Y entonces, ¿no les parece interesante que nosotros nos cuestionemos por qué nosotros, esta iglesia de este tiempo, que tiene tanta libertad religiosa, que estamos disfrutando de tanta bienestar y tantas oportunidades de vivir bonito, ¿por qué somos una iglesia donde no se está manifestando el poder de esta manera? ¿Por qué las reuniones de las iglesias de moda no están haciendo esto? Es lo que la gente no se pregunta. ¿Qué clase de experiencia en la vida cristiana tienes? Vas a un lugar de moda porque todos van ahí. ¿Qué estás buscando? ¿Ser parte solo de algo así? ¿O estás realmente, tienes hambre de Dios? Y nosotros como pastores y líderes, la verdad, nosotros realmente esto es lo que anhelamos. No solo hacer así una reunión así, que la podemos hacer de excelencia. Tenemos un gran evento el domingo, pero no queremos quedarnos en eso. Tenemos que ir a este nivel de la manifestación de la gloria. Nuestra intercesión debe estar dirigida con hambre de Dios. Nuestra intercesión, como un equipo de intercesión, debe estar dirigida: Señor, ¿cómo anhelamos tu gloria aquí? ¿Cómo queremos ver milagros? Hubo un tiempo que veíamos señales, ¿recuerdan? Gente con polvo de oro en las manos. Vimos cómo caían plumas de ángel. El domingo que oré por Diego, el hermanito de Vane, se acercó al final y me dijo: pastor, tenía una duda. Dime, hijo, ¿por qué me caí? Estaba sorprendido de que el poder del Espíritu Santo le había hecho caer. En un tiempo nosotros estábamos algo afanados de que el Espíritu se manifestara y que todo se cayera. Recuerdo que a veces en ese afán yo ponía mucha presión para que la gente, no para que se cayera, sino, y entonces me empezaron a decir: es que estás empujando. Y dije: ay Dios, no, yo no deseaba eso. Benny Hinn sí los empuja, y se caen. Pero se caen porque el Espíritu Santo sí los hace caer, pero él los empujaba, así. Pero no se trata de eso. Y saben, algo que no queremos es artificialmente provocar la manifestación del Espíritu Santo. Sentimos que en años pasados algo de eso estaba pasando, que la gente se tenía que caer, se tenía que reír, tenía que temblar, tenía que sentir algo. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta, los que más tiempo tienen con nosotros habrán observado que hemos ido, no dejamos el mover del Espíritu, pero no queremos ni hacer algo, un teatro, pero tampoco queremos ser una iglesia donde no sucede nada. Muchas iglesias así es. A ver, una hora, órale, alabanza, predicación, vámonos. Órale, vámonos. Y la gente: ay, sí, vámonos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿En qué forma tu vida está cambiando?
¿no? Muchos de esos cristianos nada está pasando en sus vidas y están con más problemas que antes. Entonces, yo me cuestiono esto y de verdad yo siento un celo así de que ¿por qué no? ¿Por qué no pasa eso? ¿No? Entonces, yo creo que si nosotros tenemos hambre de Dios por ver esto, va a suceder. Si nosotros tenemos hambre de Dios, y eso es lo que creo que esta noche, aquí voy a terminar, creo que esa es la conclusión. Dios está produciendo hambre en nosotros, por su presencia, por su poder. Y lo que le dije a Diego fue, mira, cuando Dios se manifiesta, esto pasa y pasan muchas otras cosas. Dije, no voy a hacer que la próxima vez le pase algo distinto y se sorprenda más todavía, ¿no? Que Dios lo haga temblar o reír, no sé. A mí también me sorprendió que se cayera. Ya hasta me acostumbré a que nadie se caiga. ¿No? Luego bromeábamos con eso. Había aquí un líder que ustedes conocieron que cuando soplaba pues se caían, pero por el mal aliento. Y entonces nos empezaron a regalar algunos, en aquel tiempo eran ujieres. Y nos empezaron a regalar unos atomizadores para el aliento. Me decían, es que le huele la boca a este. Y cuando se acerca yo, híjole, pues me caigo porque si no, va a seguir soplando. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Entonces, pero que no sea eso. ¿Y sabes de quién hablo? Le ruge el océano, decía. Muy bien. Vamos a invitar al grupo que está aquí, creo que no ha salido. Vamos a tomar un momento para orar aquí, ¿qué les parece?